El mercado de Sonora. Animales, magos, Santa Muerte y los encargos que nunca llegaron a la policía. En el corazón de la Ciudad de México, donde las avenidas anchas se llenan de puestos ambulantes y el olor a gasolina se mezcla con el de los tacos al pastor, hay un lugar que parece respirar otro tipo de aire: el mercado de Sonora. Entre jaulas de animales, veladoras a la Santa Muerte, hierbas colgadas del techo y puestos de trabajos que prometen desde suerte en el amor hasta venganzas discretas, mucha gente dice que allí se compra de todo, menos tranquilidad. En ese laberinto de pasillos, colores y sombras, trabajaba Carolina, una mujer de poco más de 40 años, encargada de limpiar los puestos cuando todos se iban y de recoger lo que otros preferían no mirar. Antes de seguir con esta historia, te quiero pedir algo muy sencillo. Si estos relatos te acompañan en la noche, en el trabajo o mientras haces tus cosas, suscríbete al canal para que no te pierdas ninguno. Y cuéntame en los comentarios desde qué parte de México o del mundo nos estás escuchando. ¿Desde la Ciudad de México, desde un pueblo, desde otro país? Tus mensajes mantienen vivas estas historias. Ahora sí, volvamos al mercado de Sonora y a los encargos que nunca llegaron a la policía. Carolina había llegado al mercado años atrás, buscando cualquier trabajo después de que la fábrica de juguetes donde laboraba cerrara abruptamente. Una amiga le dijo que en Sonora siempre hacía falta alguien que levantara lo que la gente deja, y así se convirtió en una especie de limpiadora general. Barría los pasillos al final del día, lavaba las manchas difíciles, recogía restos de comida, plumas de gallinas, cera derretida, papeles con nombres escritos que nadie reclamaba. No tenía puesto fijo ni letrero con su nombre. Su presencia era tan discreta que muchos locatarios apenas la saludaban. El mercado de Sonora para ella era un mundo en capas. En la parte frontal estaban los puestos familiares, piñatas, juguetes, utensilios de cocina. Más adentro, los animales. Canarios que cantaban sin saber dónde estaban, conejos de ojos rojos, gallinas apretadas en jaulas metálicas. Y aún más al fondo, en pasillos que parecían siempre medio oscuros, los lugares donde se vendían cosas que sus padres le habrían dicho que no mirara. Altares a la Santa Muerte, vitrinas con imágenes de santos milagrosos, frascos con líquidos turbios, figuras de cera que representaban personas atadas, veladoras negras con etiquetas que prometían separar parejas o abrir caminos. Carolina no juzgaba. Su trabajo era limpiar, pero al limpiar veía. Veía los rostros de quienes llegaban con desesperación, preguntando por trabajos fuertes. Veía a los supuestos magos y brujos que los atendían, con palabras suaves y manos seguras, como si vendieran esperanza en dosis contadas. Veía también, cada vez más, algo que la inquietaba. Pequeñas notas con nombres, fechas de nacimiento, fotos recortadas que terminaban arrugadas en la basura o pegadas a velas consumidas. Algunas veces esos papeles tenían frases como «que no salga de la cárcel», «que regrese conmigo», «que se enferme». Una noche de lluvia, mientras barría cerca de la sección de animales, Carolina escuchó una discusión en uno de los puestos de trabajos esotéricos. Un hombre alto, con camisa demasiado elegante para el mercado, hablaba con tono impaciente. «Yo no vine a perder el tiempo», decía. «Me dijeron que aquí sí hacen las cosas como se debe». El brujo del puesto, un señor de barba descuidada, intentaba calmarlo. «Las cosas toman su tiempo, joven», respondió. «Ya se encendieron las velas, ya se hicieron las invocaciones. No es como llamar un taxi, espere». Carolina pasó con su escoba, fingiendo que no escuchaba, pero captó una frase que se le quedó clavada. «Si eso no funciona», soltó el hombre,
Voy a tener que buscar otras manos. No le tengo miedo a la sangre. La limpiadora se estremeció. Sonora estaba lleno de palabras fuertes, pero esa tenía un filo distinto. Con el paso de los meses, comenzó a notar un patrón sutil. Cierta clase de clientes, los que llegaban con relojes caros, zapatos brillantes, voz acostumbrada a mandar, no buscaban solo amarres o trabajos de suerte. Llegaban a preguntar por algo más oscuro, encargos especiales. Lo hacían en voz baja, siempre en los puestos más escondidos, siempre con una mirada que pesaba. Carolina, por horario, era quien se quedaba cuando la mayoría de los locatarios ya estaban cerrando. A esa hora, los pasillos se vaciaban, las luces se apagaban en filas y solo algunos puestos se mantenían abiertos un poco más, atendiendo a clientes que preferían no ser vistos de día. Ella barría cerca, recogiendo bolsas y papeles, y su oído se acostumbró a distinguir entre el murmullo común del mercado y el tipo de silencio que anunciaba algo más serio. Una de esas noches, escuchó por primera vez la expresión «encargos que nunca llegan a la policía». «Lo que usted quiere no se arregla con denuncias», dijo el brujo en voz baja a un cliente nervioso. «Para eso está la policía, que no sirve. Para lo que usted quiere, hay encargos que se hacen aquí, encargos que nunca llegan a la policía». Carolina fingió concentrarse en una mancha de cera en el piso, pero su mente se aferró a esa frase como quien se agarra a una orilla para no caer. Encargos. ¿Qué tipo de encargos podían ser? ¿Solo trabajos esotéricos o algo más concreto? Su vida fuera del mercado era sencilla. Vivía en un cuarto alquilado en la colonia Doctores, compartiendo el patio con otras familias. Comía lo que podía comprar en el mismo mercado. Visitaba a su hermana los domingos, veía telenovelas en una tele viejita. No era mujer de meterse en problemas ajenos, pero el mercado de Sonora, con sus pasillos llenos de cosas raras, le había hecho desarrollar una especie de sensibilidad para lo que no se decía. Una tarde, mientras ayudaba a un señor a mover cajas de veladoras, encontró debajo de una repisa una libreta vieja, medio mojada por filtraciones del techo. No tenía nombre en la portada, solo manchas de cera y algo de tierra. Carolina la abrió por curiosidad. Dentro había listas de nombres, fechas y palabras cortas. Cobrar, cerrar boca, desaparecer, que no llegue. En algunas páginas, junto a la palabra encargo, aparecían cifras en pesos y referencias a puestos del mismo mercado. Sintió un escalofrío. No eran las típicas notas de clientes simples. Aquello parecía registro de cosas que no estaban pensadas para ser vistas por cualquiera. Se guardó la libreta. La metió en su bolsa de tela, esa donde llevaba, además de guantes y trapos, pequeñas cositas encontradas que nadie reclamaba. No sabía exactamente por qué, pero aquello le pareció demasiado importante para dejarlo ahí. Desde ese día empezó a mirar con otros ojos ciertos movimientos dentro del mercado. Había magos y brujos que eran, en esencia, comerciantes de fe y miedo. Pero también había otros que parecían estar conectados con otra red. Llegaban hombres de traje, hablaban poco, dejaban sobres, salían rápido y, de vez en cuando, uno de los vendedores de animales desaparecía por unos días y volvía con la mirada más pesada, como si hubiera visto algo que no quería contar. Carolina no era policía, no era periodista, era la que limpia. Pero justamente por eso estaba siempre en los lugares después de que la escena principal ya había ocurrido. Después de la pelea, ella barría los vidrios. Después de la vela apagada, recogía los restos. Después del llanto, pasaba el trapeador por el piso. Veía las consecuencias sin haber sido invitada al argumento. Fue en una noche de sábado, víspera de Día de Muertos, cuando la historia empezó a convertirse en algo más que inquietud.
El mercado estaba lleno de gente comprando velas, flores, papel picado. En el fondo, cerca de los altares de la Santa Muerte, el movimiento era aún mayor. Gente haciendo pagos, dejando cigarros, garrafas de tequila, en 2 o 3 billetes de 50 pesos bajo la imagen. Carolina estaba barriendo cerca de los animales cuando escuchó gritos ahogados que venían de uno de los pasillos laterales. No eran gritos de pelea común, tenían algo de súplica. Dejó la escoba recargada en la pared y fue hacia allá, con el cuidado de quien ya sabe que, en Sonora, ver demasiado puede ser peligroso. Encontró a una mujer joven, bien vestida, llorando frente a un mago de apariencia robusta, con cadenas doradas falsas en el cuello. «Le traje todo lo que me pidió», decía ella con voz temblorosa. «La foto, la prenda, el dinero. Ya pasaron 3 semanas y él sigue trabajando en la empresa. Usted dijo que se iba a ir». El mago suspiró, como quien tiene que explicar lo obvio. «Señora, hay cosas que toman tiempo», respondió. «Usted quiere que se vaya del puesto sin que nadie sospeche. Eso no se logra de la noche a la mañana». Carolina vio, sobre el mostrador, un sobre medio abierto con una cantidad respetable de dinero y una foto de un hombre sonriente con traje y gafete. «Pero yo ya no aguanto», insistió la mujer. «Es un abusivo. Nos insulta, nos humilla. Si lo denuncio, me corren. Usted dijo que aquí había otra forma». El mago se inclinó sobre el mostrador. «Y la hay», dijo, «pero tiene su precio. Ya lo está pagando. Ahora deje que el encargo siga su curso». La palabra encargo volvió a sonar como una campana en la cabeza de Carolina. Sintió un impulso de decir algo, de preguntar si no sería mejor ir a la policía. Pero se contuvo. No era su lugar. Al menos, todavía no. Lo que ella no sabía era que, semanas después, escucharía en la radio de un camionero una noticia que uniría aquel rostro de la foto con algo muy concreto. Ejecutivo de empresa encontrado muerto en circunstancias confusas. La policía investiga posible robo, sin descartar otras líneas. Carolina, al reconocer el nombre y la descripción, sintió que el piso del mercado de Sonora se volvía más resbaloso que nunca. Y, al llegar al trabajo ese día, el mago robusto estaba más sonriente de lo habitual. «Los encargos se cumplen cuando se hacen bien», comentó, mientras encendía una vela negra. Fue en ese punto cuando la historia dejó de ser solo sobre superstición y pasó a ser, claramente, sobre algo que se acercaba demasiado a la frontera entre lo mágico y el crimen. Carolina empezó a preguntarse hasta dónde llegaban los límites de lo que se hacía ahí. ¿Cuántos encargos eran solo rituales inofensivos y cuántos terminaban en personas reales heridas, intimidadas o muertas fuera de los muros del mercado? Y más importante, ¿cuánto tiempo más podría seguir barriendo en silencio, sabiendo que llevaba en su bolsa una libreta vieja con listas de nombres y anotaciones de cobrar, cerrar boca, desaparecer, que jamás habían sido vistas por ninguna policía? Porque en México, como en muchos otros lugares, los mercados populares guardan más que mercancías. Guardan secretos, acuerdos e historias que se cuentan en voz baja. Y esta vez, la historia no estaba dispuesta a quedarse escondida gracias a alguien a quien el mundo veía como parte del paisaje, una mujer que limpia, pero que cargaba consigo, sin que nadie lo supiera, el registro silencioso de encargos que tal vez nunca debieron haberse hecho. Carolina empezó a vivir con la sensación de que caminaba sobre un suelo lleno de nombres que nadie quería pronunciar en voz alta. La libreta vieja se convirtió en un peso constante. La llevaba en la bolsa como otros llevan escapularios o fotos de sus hijos. No era un objeto religioso, pero sí era para ella una especie de conciencia materializada. Cada vez que la tocaba,
Recordaba que ahí adentro había gente que tal vez no sabía que su nombre se encontraba en un cuaderno escondido del mercado de Sonora, ligado a palabras como cobrar o desaparecer. Durante un tiempo, se engañó pensando que quizá exageraba, que tal vez aquellas palabras eran solo el lenguaje dramático de los brujos para impresionar clientes, que todo se quedaba en velas y rezos y que lo del ejecutivo muerto era una coincidencia dolorosa. Pero el propio mercado se encargó de quitarle esa ilusión. Un día llegó una señora mayor con un niño de unos 10 años, flaco, de ojos grandes. La mujer se veía agotada, con la ropa limpia pero muy gastada. Carolina la vio acercarse a uno de los puestos de magia con paso inseguro. «Vengo a preguntar por lo que se puede hacer con alguien que le hace daño a los niños», dijo la mujer casi susurrando. «Un hombre en la colonia que... ya sabe». El brujo la miró con profesionalidad fría. «La policía no hace nada, ¿verdad?», preguntó. La señora negó. «Ya fui a denunciar», explicó. «Me dijeron que necesitaban pruebas, que testigos, que no se puede acusar a cualquiera. Mientras tanto, él sigue ahí viéndolos pasar». El brujo acomodó unas cartas sobre la mesa. «Aquí se pueden hacer cosas que allá no», dijo. «Pero tiene que estar segura de lo que pide». Carolina tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no acercarse. Sentía la tentación de decirle a la señora que buscara otra ayuda, que no se metiera en encargos de Sonora. Pero se contuvo. Solo escuchó que el brujo le hablaba de veladoras especiales, de ritos para cerrarle el paso al hombre, de trabajos fuertes que no dejan rastro. Horas después, cuando el mercado cerró, Carolina barrió cerca de ese puesto. Encontró un papel arrugado con el nombre y la dirección del hombre al que la señora quería frenar. Sin pensarlo demasiado, lo guardó junto con la libreta. Esa noche, en su cuarto de la colonia Doctores, se sentó en la cama con la libreta abierta. Extendió el papel del hombre y vio que su nombre ya estaba escrito en una de las páginas, ligado a la palabra encargo y a una cifra. Ni siquiera había pasado un día desde que la señora lo mencionó, y ya estaba formalmente anotado. «Entonces sí llevan un registro», murmuró. «No son solo palabras al aire». La pregunta estalló dentro de ella como un trueno. ¿Qué debía hacer con eso? ¿Llevarlo a la policía? ¿A quién? ¿A qué oficina para que un agente cansado lo leyera y dijera que no era evidencia suficiente? Sabía, por historias de vecinos, que muchas denuncias terminaban en archivos sin uso. El nombre de ese hombre podría quedar enterrado en una gaveta igual que en la libreta. Los días siguientes, el mercado de Sonora se mostró aún más crudo. El olor a animales en los pasillos centrales se mezclaba con algo que Carolina ya asociaba al fondo. Incienso barato, velas negras, hojas secas que se quemaban en braseros. Sabía, por lo que había escuchado y por lo que los periódicos mencionaban de vez en cuando, que allí se vendían animales para rituales, que muchas especies se mantenían en condiciones terribles. Una tarde, mientras limpiaba detrás de un puesto de aves, un locatario comentó con otro: «Dicen que van a prohibir la venta de animales», bufó. «Que porque maltrato y quién sabe qué». «Van a prohibir la parte visible», respondió el otro. «Lo que se hace en los encargos no lo ven. Mientras haya quien pague, aquí se consigue lo que sea». Carolina sintió que la palabra encargos se metía en todas las conversaciones, como si el mercado completo estuviera atravesado por esa lógica. Cosas que se hacen fuera de los procedimientos oficiales, fuera de la vista del Estado, pero con una eficacia que muchos preferían. Una noche, perdió la calma y habló del tema con su hermana durante una cena sencilla de sopa y tortillas. «En ese mercado pasan cosas que no le llegan a nadie», dijo. «Hay gente que va a pedir que otros se vayan, que no regresen. Y no hablo solo de amarres o de que alguien se enamore.
Su hermana la miró preocupada. ¿Y tú qué pintas ahí?, preguntó. Eres la que limpia, no la que juzga. No te metas, Lina. Te pueden hacer algo. Carolina bajó la mirada. Pero si no digo nada, respondió. ¿Qué pasa con las personas que aparecen en esa libreta? Ni siquiera saben que su nombre está ahí. No es tu responsabilidad, insistió la hermana. Para eso está la policía, los jueces, los licenciados. Tú apenas ganas lo necesario, no te alcanza ni para un abogado. La frase era brutal, pero en parte cierta. El mundo estaba organizado para que ciertos problemas se atendieran por personas con título y oficina, no por una mujer que ganaba a la semana lo justo para pagar renta y comida. Sin embargo, la realidad que veía en Sonora contradecía esa teoría. La policía no llegaba a esos pasillos, y cuando lo hacía era más por inspecciones de animales que por encargos humanos. La respuesta de Carolina no fue heroica ni inmediata. No decidió de un día para otro: voy a denunciar todo. Lo que hizo fue empezar con un gesto mínimo, pero significativo. Ordenó la libreta, separó las páginas por tipos de palabras, subrayó algunos nombres, anotó al margen cliente mujer, cliente hombre traje, madre con niño, señora nerviosa. Intentaba dar contexto a una lista que, por sí sola, parecía fría. En ese proceso encontró algo que le heló la sangre: el nombre de una vecina suya, escrita en una página más vieja, junto a la palabra cerrar boca. La vecina había desaparecido meses atrás, dejando un cuarto vacío. Algunos dijeron que se había ido de regreso al pueblo, otros que la habían amenazado por hablar demasiado de un jefe abusivo. Carolina se sentó, con la libreta en las manos, sintiendo que la historia la envolvía por todos lados. Ya no eran solo desconocidos, eran personas que compartían sus rutas, sus colonias, su ciudad. En medio de esa tensión, apareció otra figura importante en su vida: Don Lázaro, un viejo que tenía un pequeño puesto de hierbas en la parte menos oscura del mercado. Vendía manzanilla, árnica, ruda, hojas de aguacate, cosas para el estómago y para el nervio. No se dedicaba a brujería pesada. Su fama era la de un hombre que conocía remedios tradicionales. Una noche, mientras Carolina barría cerca de su puesto, don Lázaro la llamó. «Te veo muy cargada», dijo, «y no hablo de la bolsa». Ella sonrió, sin ganas. «Es el trabajo». «Don Lázaro», respondió, «uno ve cosas». El viejo la miró con ojos cansados pero atentos. «Aquí todos vemos cosas», comentó. «La diferencia es quién se hace como que no vio». Carolina dudó unos segundos. Luego se atrevió. «Si alguien encuentra una libreta con nombres y palabras como desaparecer, cobrar, cerrar boca, y esa libreta parece estar ligada a encargos que se hacen aquí, ¿qué cree que debería hacer?» Don Lázaro no se sorprendió tanto como ella esperaba. «No serías la primera en encontrar algo así», dijo. «Este mercado tiene su propio archivo en sombras». «¿Y los demás qué hicieron?», preguntó Carolina. El viejo suspiró. «Algunos la quemaron por miedo», contestó. «Otros la guardaron, esperando el momento de entregarla a quien pudiera entenderla. Nadie quiso ir solo a la policía. Es fácil que te digan que estás inventando, o que te digan que no es prueba suficiente». Carolina apretó la libreta dentro de la bolsa, como si quisieran arrebatársela. «Yo no quiero quemarla», dijo, «pero tampoco quiero que se quede solo conmigo». Lázaro se quedó pensativo. Luego habló más bajo. «Hace años vino una abogada joven a preguntar por el mercado», contó. «Estaba investigando casos de gente que había recibido amenazas ligadas a trabajos de aquí. No pudo hacer mucho, pero dejó su contacto. Si vas con algo sólido, puede que al menos se abra un expediente serio». Esas palabras encendieron una chispa de posibilidad. No era una solución mágica, pero era un camino distinto a guardar
o quemar. Pasaron unos días hasta que Carolina se decidió. Llamó al número que Lázaro tenía guardado en una tarjeta amarillenta. La abogada, llamada Norma, aceptó verla en una cafetería cercana al Metro Merced. Carolina llegó con la libreta envuelta en una bolsa de plástico y las manos sudorosas. «Yo no soy nadie importante», dijo antes de abrirla. «Soy la que limpia en el mercado de Sonora, pero llevo años viendo cosas que no salen en las noticias». Norma la miró con seriedad. «Ser la que limpia significa que estás en lugares donde los demás ya se fueron», respondió. «Eso, para investigar, es más valioso de lo que crees». Carolina abrió la libreta. Mostró las listas, las palabras, los nombres, las anotaciones que había añadido. Habló del ejecutivo muerto, de la señora con el niño, de la vecina desaparecida, del hombre que se jactaba de que no le tenía miedo a la sangre. Habló de que muchos de esos clientes parecían tener poder, dinero, empresa, autoridad. Norma escuchó y tomó notas, su gesto entre horrorizado y concentrado. «Lo que tienes aquí no es prueba directa de delito», admitió, «pero es un mapa de encargos que podrían corresponderse con amenazas, agresiones, desapariciones. Si cruzamos estos nombres con denuncias ya existentes, podemos fortalecer casos que están flojos». Carolina sintió por primera vez que la libreta no era solo un peso, sino también una herramienta. «¿Y si me meten en problemas por haberla sacado de ahí?», preguntó. «No quiero que me acusen de robar nada». «No estás robando dinero, ni mercancía», respondió Norma. «Estás sacando a la luz información sobre posibles delitos. Nadie de los que se benefician de esos encargos va a aplaudirte, pero hay gente que podría agradecerlo sin que lo sepas. Familias que hoy creen que lo que les pasó fue mala suerte». La abogada le propuso algo concreto: fotocopiar la libreta para que ella pudiera trabajar con los datos, mientras Carolina mantenía el original en su poder por seguridad. También le sugirió que, si lo consideraba, podía declarar de forma anónima en ciertos expedientes como empleada del mercado, sin mencionar su nombre completo. El proceso no fue inmediato ni espectacular. No hubo redadas cinematográficas en Sonora, ni titulares de prensa hablando de la gran red de encargos clandestinos. Pero poco a poco empezaron a aparecer preguntas nuevas en algunas investigaciones de la ciudad. Agentes que, empujados por los datos de Norma, preguntaban a víctimas si habían ido al mercado de Sonora, si algún brujo les había ofrecido encargos especiales, si daban nombres de los puestos. Para Carolina, el cambio más palpable fue interno. Volvía al mercado cada día, seguía barriendo, seguía recogiendo basura y cera, pero ya no sentía que toda la información que veía se quedaba encapsulada en su propia cabeza. Había una ruta, aunque fuera pequeña, hacia un lugar donde esas cosas podían encajar en historias más amplias. Denuncias, expedientes, luchas de familias. El peligro no desapareció. En una ocasión, el mago robusto la miró con sospecha. «Te noto muy pendiente últimamente», comentó con tono neutro. «Cuidado con andar sabiendo de más, Carolina. En este lugar, la gente que escucha demasiado a veces se desaparece». Ella sintió el miedo subirle por la espalda, pero respondió con calma. «Yo solo limpio, señor», dijo. «Lo demás ni sé. Era una mentira a medias, sí sabía, pero había aprendido a no mostrarlo. Al mismo tiempo, sabía que no estaba completamente sola. Norma, Lázaro y tal vez otros empezaban a formar una red mínima, hecha de personas comunes que se negaban a que el mercado siguiera siendo solo un sitio de rumores y secretos sin registro. Con el tiempo, algunas noticias comenzaron a mencionar, de forma discreta,
que ciertas amenazas y agresiones estaban ligadas a prácticas esotéricas realizadas en mercados de la ciudad. No nombraban a Sonora directamente, pero quienes conocían el ambiente entendían la referencia. Carolina escuchó una de esas notas en la televisión de su cuarto y sintió un nudo en la garganta. No era triunfo ni derrota. Era la constatación de que lo que ella veía cada noche no era del todo invisible para el mundo. En el mercado de Sonora, los pasillos siguieron llenos de piñatas, animales, veladoras, santos, hierbas y figuras de la Santa Muerte. Seguían llegando clientes a pedir amarres, limpias, protecciones, y también seguían llegando algunos a buscar encargos que no tenían nada que ver con la fe y sí mucho con el poder y el miedo. Pero entre todo ese movimiento, existía ahora la historia de una mujer que limpiaba y que se negó a ser solo parte del fondo. Carolina no detuvo todos los encargos. No salvó a todas las personas cuyos nombres estaban en la libreta, pero logró algo esencial: que al menos una parte de esos secretos saliera del círculo cerrado de brujos y clientes poderosos y empezara a aparecer en papeles oficiales, donde no se podía negar tan fácil que existían. En una de sus noches de trabajo, mientras barría cerca de un altar lleno de velas de colores, una señora le agradeció por algo que ella no sabía que había hecho. «Mi hermana tenía un caso de amenazas», comentó. De repente, la abogada le preguntó si alguna vez había ido al mercado de Sonora. Yo no sé cómo supo, pero pareció entender más de lo que nosotras podíamos explicar. Carolina sonrió, sin decir nada. «A veces, alguien tiene que contar lo que pasa aquí», respondió simplemente. «Si nadie habla, los encargos se quedan como si fueran cosas de fantasmas». La señora se fue, y Carolina se quedó viendo las veladoras encendidas frente a la Santa Muerte. Pensó en todas las cosas que se le pedían a esa figura: justicia, venganza, protección, muerte. Pensó en cómo mucha gente confiaba más en ella que en la policía, y en cómo otros usaban esa fe como pantalla para negocios oscuros, y al final se quedó con una certeza: por más brujos, magos, santos y figuras que hubiera, el único muro real contra los encargos que no deberían existir era la conciencia de gente común como ella, dispuesta a guardar cuadernos, hacer llamadas y contar historias que incomodan. Porque el mercado de Sonora puede seguir siendo para muchos el mercado de la magia. Pero para Carolina, desde aquel día, será siempre también el lugar donde una libreta vieja y una limpiadora invisible comenzaron a cambiar, aunque fuera un poco, el destino de encargos que nunca habían nacido para llegar a la policía, pero que ya no podían esconderse del todo de la mirada de quienes decidieron no barrerlos hacia el olvido. Carolina no dejó de trabajar en el mercado de Sonora. Sabía que alejarse sin más no borraría lo que ya había visto, ni protegería automáticamente a nadie. Al contrario, sentía que si abandonaba el lugar sin hacer nada más, la libreta se convertiría en un objeto sin contexto, un testimonio mudo desconectado de la realidad que le había dado origen. Así que decidió quedarse, pero cambiar discretamente la forma en que habitaba ese espacio. Empezó por observar con más cuidado a las personas que llegaban buscando trabajos fuertes. No se trataba de juzgarlas, sino de reconocer patrones. Veía a mujeres maltratadas que, desesperadas, pedían que sus agresores pagaran. A empleados humillados que no confiaban en las denuncias laborales. A vecinos cansados de ladrones que entraban y salían de la colonia como si nada. Muchos de ellos acudían al mercado no por maldad, sino por la sensación de que las vías oficiales estaban cerradas o corrompidas. En ese punto, Carolina comprendió algo incómodo. Los encargos del mercado de Sonora no existían solo porque había brujos dispuestos a hacerlos, sino también porque había un sistema afuera que fallaba.
Sin esa falla, sin esa desconfianza en la policía, en los tribunales, en los jefes, probablemente menos gente estaría dispuesta a pagar por soluciones que nunca llegaban a la policía. Esa comprensión aumentó su empatía por algunos clientes, al mismo tiempo que reforzaba su rechazo hacia quienes utilizaban el esoterismo como arma para imponer miedo y violencia. Norma, la abogada, siguió trabajando con la información de la libreta. De vez en cuando llamaba a Carolina para actualizarla. Logramos que en 3 casos se hiciera mención explícita a visitas al mercado de Sonora, comentó en una ocasión. No es que el juez vaya a condenar a alguien solo por eso, pero ya no pueden decir que los mercados populares no tienen nada que ver con ciertas amenazas. En otro momento, le contó que una madre que había denunciado la agresión a su hijo se sintió menos sola al saber que no era la única que había recibido consejos de brujos para resolver el problema. Saber que otras historias se parecen a la tuya también es una forma de justicia, dijo Norma, aunque no sea la más rápida. Carolina escuchaba estas actualizaciones en silencio, mientras a su alrededor el mercado seguía con su ritmo cotidiano. Regateos, risas, ladridos de perros, cantos de aves, el sonido metálico de las cortinas de los puestos al bajar. Nada en el ambiente del día dejaba ver la red de encargos que se tejía en la noche, pero ella sabía que ambas cosas coexistían. Un pequeño giro en su vida llegó cuando don Lázaro le ofreció un espacio fijo para descansar y tomar agua durante los turnos. «Te voy a guardar una silla aquí», le dijo, «para que no siempre estés parada». Ese rincón se convirtió en su punto de observación y refugio. Desde ahí, con una taza de té de manzanilla en la mano, veía pasar a familias completas, parejas, jóvenes curiosos, y también a los clientes que buscaban perderse en los pasillos del fondo. En algunos casos se acercaban a Lázaro antes de ir con brujos más fuertes. «Quiero algo para que mi marido cambie», decía una mujer. «Me han dicho que allá atrás hay cosas más poderosas». Lázaro respondía con calma. «Más poderoso que una denuncia o que irte de la casa, no creo», decía. «Aquí lo que hay son remedios para el nervio, para el dolor. Lo otro que venden algunos no es medicina». Carolina admiraba ese tipo de respuestas. Eran pequeñas resistencias, recordatorios de que no todo lo que se ofrece en Sonora es igual, y de que no todos los locatarios están de acuerdo con convertir la desesperación ajena en negocio oscuro. Poco a poco, ella misma empezó a hablar, con mucho cuidado. Cuando algún cliente le preguntaba inocentemente dónde estaba la parte de los trabajos fuertes. «Si es algo de salud, mejor vaya con un médico», decía. «Si es algo de violencia, primero consulte un abogado o una organización. Lo que se hace allá atrás no siempre termina bien». No lo decía en voz alta ni señalaba puestos específicos. Sabía que eso podría costarle caro, pero sembraba dudas, como quien pone pequeñas piedras en un camino para que no sea tan fácil correrlo. Hubo un día en que se presentó una oportunidad inesperada de actuar de forma más directa. Estaba limpiando cerca de un puesto de altares cuando vio entrar a un joven con uniforme de preparatoria cargando una mochila. Se acercó a un brujo y susurró: «Necesito que un maestro deje de molestarnos. Le tengo odio». El brujo le respondió con frases que ya le eran familiares: encargos que no dejan rastro, trabajos para cerrar caminos. Le pidió una foto, un nombre, algo que representara al maestro. El joven abrió la mochila y sacó un cuaderno con el nombre del profesor escrito en la portada. Lo puso sobre la mesa. Carolina sintió que el corazón se le aceleraba. Se imaginó al maestro recibiendo una amenaza, enfermando misteriosamente,
siendo víctima de un robo violento, cualquier cosa. Se imaginó también que, quizá, ese maestro había humillado al alumno o había abusado de su autoridad. No podía saber la historia completa. Aún así, cuando el joven se alejó un momento para tomar una llamada, Carolina se acercó discretamente. «Los maestros también tienen jefes», le dijo en voz baja. «Si le hace daño a ustedes, vayan con la dirección, con sus papás, con derechos humanos, y con alguien que pueda escucharlos. Aquí los trabajos que se hacen no siempre paran donde ustedes creen». El muchacho la miró desconfiado. «¿Y usted qué sabe?», preguntó. «Yo limpio después de que todo se hace», respondió Carolina. «Veo las cosas que quedan cuando los encargos se cumplen. No siempre se van solo contra la persona que ustedes nombran. A veces salpican a inocentes». El chico se quedó pensativo. Tomó el cuaderno de la mesa. «Voy a pensarlo», dijo al final. «Tal vez primero hable con mi mamá». Carolina se alejó, sin saber si había cambiado algo. Pero al final del día, vio que en la libreta del brujo no había aparecido el nombre de ese maestro. En un mundo donde muchas cosas parecían escapar a su alcance, ese pequeño hecho le dio una sensación de que no todo estaba perdido. La relación con Norma también se profundizó. La abogada, acostumbrada a lidiar con expedientes fríos, apreciaba tener la perspectiva de alguien que veía el mercado por dentro. «En un caso de amenazas a una mujer», explicó en una reunión, «ella me dijo que su agresor le había advertido: si sigues hablando, tengo gente en Sonora que sabe hacer que la gente se calle». Antes, habría anotado eso como un comentario más. Ahora sé que hay todo un sistema detrás de esa frase. Carolina entendió entonces que los encargos del mercado no eran solo cosas raras que ocurrían en un espacio cerrado, sino parte de una cultura más amplia de control y miedo. La gente que decía «tengo gente en Sonora» se apoyaba en la reputación del mercado como lugar donde se podían conseguir soluciones por debajo del agua, legitimando su capacidad de daño. En una ocasión, Norma le pidió algo que la puso nerviosa. «¿Te atreverías a describir, para un expediente, cómo se ve un encargo típico? Sin nombres de puestos, solo el proceso, el cliente, el brujo, el dinero, las palabras que usan». Carolina dudó, pero aceptó. «El cliente llega nervioso, a veces enojado, a veces con miedo», explicó. «Pregunta si se puede hacer algo sin que nadie se entere. El brujo le habla de velas especiales, de trabajos limpios que no dejan rastro. Le pide datos, nombre, foto, ropa. El cliente entrega dinero, a veces en sobres, a veces en fajos. El brujo promete resultados, y después el nombre del objetivo aparece en una libreta como la que yo encontré. Ese testimonio, aunque breve, empezó a aparecer como referencia en varios documentos legales. No era la voz de una experta con título, sino de una testigo del mundo cotidiano, y eso, para Carolina, era una nueva forma de dignidad. Su trabajo, tantas veces despreciado, se convertía en fuente de conocimiento útil. El riesgo, sin embargo, no desaparecía. Hubo noches en que se sintió seguida al salir del mercado, sombras que caminaban detrás de ella hasta la esquina. En una de esas ocasiones, un hombre le dijo al oído, sin detenerse: «Cuidado con lo que cuentas, no todos aquí creen en las leyes». Carolina tembló, pero siguió caminando sin voltear. En casa lloró en silencio. Se preguntó si realmente valía la pena. Al día siguiente, sin embargo, encontró una pequeña nota sobre la mesa del puesto de Lázaro. «No estás sola. Otros también estamos cansados de lo que pasa aquí». No tenía firma. Podía ser de cualquier locatario, o incluso de alguien que había escuchado sus conversaciones con el viejo. Pero el simple hecho de que existiera ese mensaje le recordó
que no era la única persona dentro del mercado que veía los excesos y quería algún tipo de cambio. Con los años, el mercado de Sonora continuó siendo noticia ocasional. Reportajes sobre venta de animales, sobre brujería, sobre santería, sobre turismo curioso que venía a ver el lado oscuro de la ciudad. Algunos programas hablaban con tono sensacionalista, otros con más respeto por las tradiciones. Pocos mencionaban el tema de encargos que rozaban el crimen. Carolina seguía sin salir en ninguna cámara, pero su historia, la de la mujer que limpiaba y que guardaba una libreta, se fue quedando en la memoria oral de algunos locatarios y de la abogada que la escuchó. Cuando alguien preguntaba por qué ahora ciertas prácticas se miraban con más recelo, Lázaro decía, medio en broma, medio en serio, porque aquí hubo quien decidió que ya no iba a barrer secretos como si fueran polvo. En una de sus últimas noches de trabajo largo, Carolina se detuvo frente a un altar de la Santa Muerte. Le dejó una veladora blanca, no para pedir venganza ni protección mágica, sino como símbolo de algo muy simple: el deseo de que las historias de quienes habían sido afectados por esos encargos encontraran salida. «Te pido luz, no castigo», susurró. «Que lo que he visto sirva para algo más que para asustarme». Luego tomó su escoba, ajustó la bolsa donde aún guardaba la libreta, ya fotocopiada y utilizada en varios expedientes, y siguió caminando por los pasillos del mercado. Se acercó a un puesto de juguetes, donde una niña la miró con curiosidad. «¿Usted trabaja aquí?», preguntó la niña. «Sí», respondió Carolina. «Yo soy la que limpia». La niña sonrió. «Entonces usted ve todo», dijo con lógica infantil. Carolina pensó en responder que no, que nadie veía todo. Pero al final dijo, «Veo lo suficiente para saber cuándo algo no está bien». Y esa frase, sencilla, resumía lo que la había llevado a usar la libreta, a buscar a Norma, a hablar con Lázaro, a advertir a algunos clientes. No se trataba de verlo todo, sino de no cerrar los ojos cuando lo que veía superaba los límites de lo aceptable. Porque al final, la historia del mercado de Sonora, con animales, magos, Santa Muerte y encargos que nunca llegaban a la policía, no se sostiene solo en los brujos ni en los clientes poderosos, sino también en la decisión de personas invisibles de callar o hablar. Y esta vez, gracias a Carolina, una limpiadora que muchos consideraban parte del fondo, algunos de esos encargos dejaron de ser secretos absolutos y se convirtieron en piezas de un rompecabezas más grande, el de cómo se ejerce el poder, el miedo y la fe en una ciudad donde a veces los pasillos de un mercado dicen más de la justicia que los expedientes oficiales. Carolina empezó a medir su vida en dos tiempos, antes y después de la libreta. Antes, el mercado de Sonora era solo su trabajo, con sus rarezas y supersticiones. Después se convirtió en un lugar donde cada paso podía significar ver algo que necesitaba ser contado. Esa diferencia se hizo brutalmente clara una tarde de domingo, cuando la historia llegó a tocarla de manera directa, sin intermediarios. El mercado estaba relativamente tranquilo, algo raro para un fin de semana. Carolina aprovechaba para limpiar con calma la zona de animales, ahora menos llena que años atrás por las nuevas restricciones. De pronto, escuchó su nombre dicho con urgencia. «Carolina». Era Norma, la abogada, entrando al mercado con una carpeta en la mano y el rostro tenso. No era común verla allí, siempre evitaba exponerse demasiado. «¿Qué pasó?», preguntó Carolina acercándose. Norma respiró hondo. «Tengo que decirte algo feo», empezó. «Un hombre que aparece en tu libreta con la palabra desaparecer fue encontrado sin vida en un baldío de Iztapalapa. La familia vino a verme
porque ya habían recibido amenazas que mencionaban gente en Sonora. Cruzamos datos, y está en tu lista. Carolina sintió que las piernas le temblaban. ¿Y eso qué significa?, preguntó con voz baja. Significa que lo que anotaste no era solo ruido del mercado, respondió Norma. Alguien pagó para que ese hombre sufriera un daño real. Lo que tú escuchaste, lo que viste, sí se corresponde con hechos. La abogada abrió la carpeta y le mostró una hoja donde aparecía una nota escrita a máquina. Posible vínculo con prácticas esotéricas. Investigar ruta mercado de Sonora. Era apenas una línea en un documento largo, pero estaba ahí. La justicia, aunque torpe y lejana, había empezado a mirar hacia ese lugar. La familia va a declarar que el agresor mencionó encargos, añadió Norma. Y si te atreves, podrías dar testimonio anónimo de cómo funcionan esos encargos aquí. No te van a poner como responsable de nada. Al contrario, tu visión puede ayudar a que se entienda el mecanismo. Carolina miró alrededor. Los pasillos seguían llenos de vida cotidiana. Una señora regateando el precio de una piñata, un niño llorando porque quería un conejo, un vendedor gritando ofertas. La idea de hablar de muerte y encargos en medio de ese ruido parecía absurda, pero era precisamente esa mezcla lo que hacía al mercado tan peligroso. La violencia escondida en un sitio que, por fuera, parecía solo comercio y superstición. Si sirve para que esa familia no se quede solo con «se murió y ya», dijo al fin, «voy a hacerlo, pero necesito que me prometa algo, licenciada». «Dime», respondió Norma, «que si algún día me pasa algo por hablar, al menos quede escrito que no me quedé callada, que no digan que yo nunca vi nada». Norma la miró con una seriedad que iba más allá del trabajo. «Te lo prometo», dijo. «Las historias que tú cuentas no se van a borrar tan fácil». La decisión de declarar no fue simple. Carolina tuvo que enfrentarse al miedo a las represalias, a la vergüenza de que su voz fuera cuestionada por ser solo la que limpia. Aún así, aceptó. En una oficina pequeña, lejos del mercado, habló frente a un funcionario que tomaba notas sin levantar demasiado la vista. «Yo no sé nombres completos de todos los brujos», explicó. «No tengo títulos, pero sé cómo hablan cuando alguien quiere que otro se vaya o se calle. Sé que se anotan nombres y que se cobran cantidades como si fuera cualquier servicio. Sé que, después, los papeles se queman, pero las libretas se guardan». El funcionario la escuchó, quizás sin entender el peso completo de lo que decía, pero cada palabra quedó escrita. Esa hoja se sumó a otras. Denuncias de familias, reportes de amenazas, investigaciones que empezaban a considerar el mercado de Sonora no solo como curiosidad cultural, sino como punto de contacto entre fe, negocio y crimen. Una noche, después de esa declaración, Carolina regresaba sola a casa. Las calles de la colonia Doctores estaban más vacías de lo normal. Al cruzar la esquina de siempre, sintió que alguien la observaba desde la sombra. Aceleró el paso. «Carolina», dijo una voz masculina detrás de ella. «Espera». Se giró, el corazón golpeándole el pecho. Era uno de los vendedores de animales, un hombre de manos rudas y mirada cansada. «Me dijeron que andas hablando con abogadas», comentó sin agresividad. «¿Que tienes una libreta?» Carolina tragó saliva. «Sí», admitió. «Estoy contando lo que veo». El hombre se acercó un poco más. «Yo también estoy cansado», dijo para su sorpresa. «He tenido que vender animales para cosas que no quiero ni imaginar. Me amenazan con quitarme el puesto si no coopero. Si alguna vez necesitas testigos que digan que aquí se hacen cosas que no deberían, avísame». Carolina lo miró, incrédula. «¿No te da miedo?», preguntó. «Claro que sí», respondió él.
Pero me da más miedo seguir haciendo como que no pasa nada y que un día me toque a mí o a mis hijos. Ese momento fue decisivo. Entendió que su historia ya no era solo ella y una libreta, sino la posibilidad de que otros empezaran a romper el pacto tácito de silencio. El mercado no iba a cambiar de la noche a la mañana, pero cada persona que se atreviera a admitir que estaba cansada añadía un hilo a una red distinta, la de quienes querían vivir sin que el miedo se comprara como mercancía. El final fuerte de esta historia no fue un operativo espectacular, ni la clausura completa del mercado de Sonora, ni todos los culpables en prisión. El México que Carolina conocía no funcionaba así. Lo que sí ocurrió fue algo más silencioso, pero profundo. Años después, cuando el nombre del mercado de Sonora apareció en un informe sobre violencia ligada a prácticas esotéricas, se citó el testimonio de una trabajadora de limpieza del mercado como una de las piezas clave para entender cómo se ofrecían los encargos. No la nombraron, no pusieron su foto, pero esa mención era un reconocimiento. La voz de quien barre también puede marcar la diferencia entre un rumor y un hecho documentado. En el propio mercado, los brujos más descarados empezaron a cuidarse. Algunos se fueron, otros bajaron el tono. Los clientes escuchaban de vez en cuando advertencias nuevas. Recuerde que la ley ya está mirando ciertas cosas, decían algunos. Lo que usted pide puede tener consecuencias que no se quedarán solo aquí. Carolina seguía limpiando, pero ahora lo hacía sabiendo que su oficio había abierto una grieta en un muro pesado. Un día, mientras barría frente a un puesto de juguetes, vio a una madre que, en lugar de ir al fondo a buscar trabajos fuertes, se sentó a llamar por teléfono a una línea de ayuda que Norma le había recomendado. Esa escena, tan simple, le pareció más poderosa que cualquier hechizo. Alguien eligiendo otro camino, quizá influenciada por todas esas historias que empezaban a circular. Esa noche, al cerrar, tomó la libreta original, ya casi llena, con nuevas anotaciones cruzadas con expedientes, y la guardó en una caja metálica. No la quemó, no la dejó olvidada, la colocó junto a una foto de sus padres y una pequeña cruz de madera. «No fuiste un secreto», le dijo en voz baja. «Fuiste mi forma de no ser cómplice». Luego, antes de irse, caminó una vez más por el pasillo de la Santa Muerte. Se detuvo frente a un altar, miró la figura con serenidad y murmuró: «Yo ya hice mi parte. Lo demás le toca a la justicia y a la conciencia de los demás». En ese momento entendió que su poder nunca estuvo en resolver todo, sino en negarse al papel que el mundo le había asignado, el de barrer la sangre, las amenazas y los secretos como si fueran basura cualquiera. Eligió, en cambio, barrer el suelo y guardar las historias. Y ahí es donde esta historia se convierte en una advertencia para quien está viendo tu vídeo. Mientras existan lugares donde se vende miedo como quien vende velas, lo que decide el rumbo de las cosas no es solo quien tiene dinero para mandar a hacer encargos, sino también quien está dispuesto a ver, a notar y hablar cuando todos esperan que siga siendo invisible, porque al final el mercado de Sonora continúa. Pero gracias a Carolina, ya no es solo el mercado de la magia. También es el escenario donde una mujer que limpia demostró que, a veces, el primer paso para romper un círculo de violencia es simplemente negarse a barrer la verdad debajo del tapete.